Bienvenidos a un nuevo live de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Hoy vamos a tocar un tema que es muy actual, que se trata sobre la infección por el monkeypox o viruela del mono. Y para ello tenemos a una persona muy conocida por la Sociedad Colombiana de Pediatría, un infectólogo pediatra con mucha experiencia en todo lo relacionado a infecciones, que es el doctor Carlos Torres. Y la idea es hablar un poquito sobre lo que está sucediendo. Entonces, bienvenido, Carlos. Quiero darte la palabra. Primero, preguntarte por qué estamos aquí reunidos y qué es lo que pasa, y alerta de monkeypox, viruela del mono, qué es lo que ha pasado en los últimos días al respecto. Hola Clau, hola a todos. Disculpen un poco la demora, pero bueno, aquí estamos. Hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema, pero por supuesto, siendo una alerta, queremos poner en su justa proporción el tema, qué pasa en la población de adultos, qué pasa en la población pediátrica, cómo es el tema de las vacunas, cómo se manifiesta esto, si esto es un nuevo COVID, si va a haber pandemia, porque las preguntas son múltiples y en realidad es como el tema de moda y yo creo que tenemos que afrontarlo. Entonces, no sé, Clau, si te ha pasado, pero todo el mundo está preguntando de eso y consideramos aquí en la sociedad fundamental que aclaremos un poco el tema y por eso la participación y las preguntas de todos ustedes. Y este es un live abierto. Aquí hay doctores, hay colegas y hay también gente, pacientes y gente que quiere aprender de esto. Así es, la idea es esa, es un poco como informar sobre lo que está pasando, sobre esta alerta, sí, como tú lo dijiste, lo hicimos abierto tanto a pediatras, médicos, pero también pueden haber algunos familiares acá conectados, por lo tanto trataremos de usar un lenguaje que sea entendible para todos. Pero primero, la primera cosa que yo creo que todos quieren saber, ¿debemos preocuparnos por la viruela del mono? Sí, no, ¿qué pasa con nuestros niños? Cuéntanos un poco. Digamos, debemos preocuparnos como parte de la salud global, de que tenemos que estar enterados en un mundo donde todo lo conocemos ahora, estar enterados de lo que está pasando. Tenemos que estar pendientes. Si los expertos están y estamos preocupados, pues tenemos que estar pendientes de lo que les digamos, pero no hay una alerta inmediata, no hay una inminencia de pandemia, pero hay algunos signos que hacen que la Organización Mundial de la Salud decida lanzar esta alerta para que los gobiernos, las autoridades, los países y la gente en general conozca qué está pasando. Es una cuestión de transparencia que es importante tener en cuenta. Listo. Hace un par de años ya veníamos hablando del tema, ya veníamos hablando de viruela del mono. Hemos tenido casos en Colombia, pero ¿qué pasa? Ahorita hay otro clado. Cuéntanos un poco para los que quizás como estamos transmitiendo desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, no nos tocó mucho el tema de viruela del mono, ¿sí? Porque nosotros estamos interesados ahorita en explicar un poco lo que pasa, cuál es la diferencia entre lo que venía ocurriendo con viruela del mono, la alerta anterior, que incluso ya era una alerta que se había cerrado, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias con lo que está ocurriendo Bueno, ahora? entonces, para comenzar, Clau, te propongo esto. Es que primero, comenzando por el nombre, no piensen que es una condición de los monos que pasó al humano. Sí, los monos pueden transmitirlo, pero está mal llamada, por eso ahora la llaman Mpox, Mpox, también oigo que le dice la gente, pero Mpox es para que no quede como viruela del mono, simplemente por ahora podemos seguir usando el término, pero ya en poco tiempo va a cambiar completamente a Mpox. Esta es una condición, es un virus parecido al de la viruela. La viruela es un virus que ya hemos olvidado que producía unas pandemias tremendas y una mortalidad muy alta. Y el virus vino a ser descubierto por primera vez en 1958, en unos monos, pero en laboratorio, en Copenhague, y luego hubo unos casos ahí en monos en laboratorios de investigación. Pero el primer caso humano, si no estoy mal, se vino a encontrar en 1970. Y en realidad el virus es un virus probablemente, no sabemos todavía, de roedores. Y el mono u otros primates pueden ser como huéspedes intermediarios. Y luego el humano, por supuesto que es huésped accidental, pero por diferentes razones se puede infectar. Estas infecciones han sido muy infrecuentes. Yo recuerdo una revista médica hace unos 8 o 9 años habló de un brote en Estados Unidos por unos animales que habían traído importados de África, pero eso fue una cosa limitada. Pero a lo que tú te refieres y lo que quiero que la gente sepa
es que en el 2022 ya hubo una alerta global de un clado que digamos es como una variante, como un tipo genético de virus que es diferente al que está ahora. Digamos, en África en los últimos años siempre ha habido una especie de virus que está en el África Central, particularmente en el Congo y otros países, y un virus que está en el África Occidental, y se han comportado diferente. El del África Occidental que tuvimos, lo llamamos del clado 2, es un 2B, si queremos ser estrictos, es un virus que se diseminó en el mundo, particularmente porque su mecanismo de transmisión fue y es sexual. Y particularmente, si bien había transmisión heterosexual, pues la población afectada en más del 95% de los casos, incluyendo Colombia, fueron hombres que tenían sexo con hombres. Y dada esa forma de transmisión, pues fue muy eficiente la transmisión en el mundo entero y se llegaron a documentar cientos de miles de casos. Colombia incluso estuvo entre los 5 países con más casos en el mundo y el segundo en Latinoamérica después de Brasil. Ciertamente esa enfermedad dio muy fuerte acá en esa población. No se ha desaparecido, siguen habiendo casos, pero es una enfermedad diferente a la que se está viendo en el África Central y que hay la dificultad porque ha habido centenares de miles de casos en África Central que han afectado familias y han afectado niños. De hecho, en los primeros informes casi el 80% de los muertos han sido niños. Porque otra cosa, en el primer tipo de enfermedad, la que tuvimos hace 2 años, la mortalidad era mínima, menos del 1% de casos, mientras que en este puede llegar a ser 10 a 20%. Así que ese es el temor y no queremos que este virus se disemine por el mundo. Entonces, en Colombia ha habido, pero ojo, una revista, lo puedo nombrar, la revista Semana, que a mí me gusta, que soy lector y todo eso, sin embargo, cometió una imprecisión en estos días. Apareció, ya son más de 4.000 los casos de viruela del mono en Colombia. Sí, pero fueron los de hace 2 años, un clado diferente. No estamos hablando de eso. Esa primera está controlada. Entonces estamos hablando de otra cosa. Exacto, o sea, el clado 1, que es el que está ahorita emitiendo esta alerta, ¿sí? Parece ser un clado que produce una enfermedad más grave y que incluso tiene una mayor probabilidad de compromiso en pediatría, ¿sí? Según los reportes que nosotros alcanzamos a ver de otros países, particularmente de República del Congo, pues países africanos, que es donde se ha visto el brote como tal. Entonces eso hace que de pronto se emita una alerta de cómo se transmite, de qué tenemos que saber respecto al virus, cómo se transmite en general, tanto para las familias como para los pediatras, y de pronto profundizar un poco más ahora sobre cuál es la forma o las manifestaciones más frecuentes de esta infección. Listo. Entonces, sigue habiendo posibilidad de transmisión sexual porque este es al fin y al cabo el mismo virus. Y por supuesto, transmisión sexual existe porque hay contacto de las lesiones de la piel de las que ahorita hablamos, Clau. Pero digamos, hay transmisión también persona a persona e intrafamiliar. Y puede haber transmisión por lo que llamamos fomites, el sitio donde duermes, las cosas que utilizamos. ¿Existe algún reporte de esos que uno no ha confirmado en que de verdad puede haber transmisión respiratoria? Podría ser, no lo hemos descartado ni confirmado. La enfermedad sigue estando en África, ha habido un caso confirmado en Suecia, hoy se confirmó un caso de clado 1 en Tailandia y seguramente es la punta del iceberg porque debe haber más virus por ahí. Pero ojo, no es una pandemia por ahora ni hay, digamos, una razón para pensar que inminentemente va a pasar algo. Pero la razón que estamos hablando es que hay que estar pendientes. Entonces, esa es la forma de transmisión. Por eso también da más en familias, en niños, en adultos también. Y es una condición que da, a diferencia de la otra, con mucha fiebre, con malestar general, o sea, como un cuadro más viral y tiene un tiempo de incubación relativamente largo. Entonces, digamos, si bien en promedio es 9 a 11 días, podría ser desde 5 días, pero puede ser hasta un mes. Y eso hace que un poco el control sea más difícil, porque no da tan rápido. Entonces una persona podría estarla incubando sin que todavía nos demos cuenta.
Y luego viene una fase que los médicos que están oyendo nos conocen, que se llama prodromos, pero quien no lo está no sabe que es cuánto tiempo pasa desde que yo ya hice todo el periodo de incubación hasta que se me manifieste. Y ese tiempo es corto en la que puedo estar con fiebre, con malestar general bastante intenso y con el brote, que es un brote parecido al de ciertas situaciones como la viruela o la varicela, que vemos totalmente porque esta condición que antes se pensaba que eran brotes que empiezan como una bolita, que la llamamos pápula, y luego, bueno, nódulo, y luego se vuelve como con agüita adentro, vesícula, y luego se rompe la vesícula y se forma la costra. Decíamos en el monkeypox que conocíamos que estas lesiones eran sincrónicas, o sea que eran como al tiempo. Hoy sabemos que es como la varicela, puede haber lesiones en diferente estadio. Entonces es una forma de entenderlo, pero son lesiones que pueden llegar a volverse muy grandes y muy dolorosas, son muy dolorosas. Y a diferencia de la viruela o de la varicela aparecen muchos ganglios. Entonces eso es importante, ganglio linfático en el cuello, en el área de la ingle, de acuerdo a donde estén las lesiones. Entonces digamos que también puede haber compromiso respiratorio, cardíaco, neurológico. Entonces, digamos, la enfermedad no se ve muy bonita, no se ve como muy suave, pero es una condición de la que hay que estar pendiente y que tal vez lo más importante es que aún los médicos, aún lo veamos lejano, estemos pendientes y como no hemos visto ni uno, porque yo he visto dos casos que algún dermatólogo me llamó cuando tuvieron los casos de hace 2 años, pero era en una población diferente. Yo nunca he visto en niños y yo creo que nadie en nuestro país ha visto en niños. Entonces tenemos que estar pendientes y tener pronto el esquema y hay una obligatoriedad de reporte y tenemos la forma de hacer un examen que tarde o temprano nos va a decir si lo es o no. Y también estar muy pendiente de cualquier lesión de esas que se salga de lo usual. Así que, digamos, es otro diagnóstico más que vamos a tener que tener en cuenta en este momento con esas manifestaciones. Yo creo que aquí vale la pena recordar una de las premisas de medicina y es que uno no diagnostica lo que no conoce y por eso también es importante este llamado a conocer las manifestaciones clínicas de la enfermedad que como bien lo has dicho, tiene un pródromo viral, ¿sí? Muy similar, dolor de cabeza, fiebre, la aparición del rash o del brote, que es como tal cual lo dijiste, inicialmente una manchita, una bolita papulita, luego la vesícula y finalmente las costras, pero que cuando queremos diferenciarlas un poco de varicela, al menos hasta ahora, es un brote que usualmente compromete el área genital, pues es lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? El área perioral, también las mucosas, como muy relacionado a la forma de transmisión, sobre todo que veíamos pues en el clado 2. Sin embargo, puede también mostrarse pues de forma generalizada, ¿no? Que es también cuando está asociada a mayor severidad, incluso con múltiples lesiones. De hecho, el número de lesiones es uno de los criterios de severidad, incluso pacientes que han tenido más de 200 lesiones, pues que muy dolorosas y con mucho compromiso sistémico, y que posterior a esto también pueden aparecer otras complicaciones como las que mencionaste, compromiso de órganos e incluso sobreinfección bacteriana, ¿no? Que es todo el tema de cuidado de la piel. Entonces, uno de los llamados es a estar pendientes, a tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. Ojo con la vacunación contra varicela, ¿no? También es importante ahorita mencionarlo porque hace que, digamos, el diagnóstico diferencial sea más fácil cuando uno tiene un paciente que ya tiene inmunidad y que ha podido acceder pues a esta vacuna como tal, y aprovechamos el espacio también para hacer un llamado a nosotros que somos vacunadores o recomendamos siempre pues las vacunas. ¿Qué más al respecto de como esa diferenciación, sobre todo con varicela, ¿no? Que es una exantemática tan frecuente en pediatría, podríamos tener en cuenta o recomendar en este live? Bueno, es súper importante lo que tú estás diciendo. Y no solo varicela, sino todas las lesiones que llamamos vesiculosas o ulcerosas, porque hay muchas lesiones también producidas por otras enfermedades. Pero sí, varicela hay que tenerla muy en cuenta porque ciertamente si nos llega un paciente con lesiones vesiculosas, costrosas, pues lo primero que tenemos que pensar es en varicela. Y hay otras condiciones infecciosas, algunas graves y otras no muchas, que aquí acaba de aparecer una pregunta de mano, pie, boca, excelente pregunta, porque digamos, es muy diferente, pero de pronto el primero o segundo día podría parecerse, pero en principio, si mañana nos vamos al consultorio, nos vamos al hospital, pues vamos a pensar en las normales. Vamos a pensar en varicela, en mano, pie, boca, en todas estas condiciones y no ciertamente
en viruela del mono. Ciertamente no vamos a pensar en eso. Y nuevamente lo que dice Claudia, si yo tengo mis pacientes vacunados contra varicela, recuerden que la varicela es una vacuna que está apenas desde 1995-96, o sea que quien nació antes de eso no tuvimos la suerte de recibirla, o tuvimos la enfermedad clínica o subclínica, pero no entonces recordar eso porque los que están vacunados son los niños y a nivel de salud pública es desde hace relativamente pocos años que la recibe la gente en los programas gratuitos de vacunación. Antes la recibía solo los niños a nivel privado. Entonces, claro, si está vacunado y tiene estas lesiones, pues vamos a considerar que es menos probable que sea varicela. Y tenemos que mirar la historia de viajes, Claudia, que es muy importante. El mundo, como decían las abuelitas, es un pañuelo, ¿sí? Y todos vemos infecciones hoy de todas partes del mundo. Hacemos lo que todavía se ha llamado la medicina geográfica. Y entonces vemos pacientes de toda parte. Así que todo viajero, especialmente de África, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, no hay en Sudáfrica, no hay en el norte de África por ahora. Es en un grupo de países alrededor de la República Democrática del Congo, que son parte del África Central. Uganda, tenemos niños, yo tengo pacientes de colegios que van a hacer trabajo social a África, que van a hacer pasantías a Uganda, a Zaire. De eso hay que estar pendiente y por lo menos por el momento creo que mientras pasa el brote, esas pasantías hay que suspenderlas. Y hay que estar muy pendiente del paciente viajero porque el viajero puede pasar luego por Europa y estar en otro lado y hay que estar pendiente es de los datos que nos dan las organizaciones internacionales. Nosotros les aseguramos que como Sociedad de Pediatría estaremos divulgando todos los datos porque sabemos día a día qué se presenta. Y entonces, para los médicos que están acá o para el no médico, hay muchos sitios en donde sabemos qué epidemias se están presentando en cada sitio y lo sabemos con números y con fiabilidad. O sea, esto no va a aparecer de un momento a otro, pero por supuesto hay que estar muy pendiente. Exacto, sí. Como tal lo decía el doctor Camilo, Camipediatría, ¿sí? Mano, pie, boca hace parte del diagnóstico diferencial. Las otras infecciones por herpes incluso también hay que ser tenidas en cuenta porque esta infección de viruela del mono también puede comprometer las palmas y las plantas, ¿no? Entonces también se puede tener dentro del diagnóstico diferencial, pero hasta ahora y lo que se ha demostrado, digamos que esas claves en cuanto al diagnóstico es lo que les mencionamos anteriormente por el área pues como genital, las mucosas principalmente, sin embargo, como puede cambiar con este comportamiento del clado 1, tener en cuenta que también puede tener algunas otras localizaciones. En cuanto al aislamiento, si en el caso de que tengamos un caso, cuánto tiempo, pues es muy parecido a lo que ocurre con varicela, ¿no? Hasta que las lesiones resuelvan lo que se ha establecido, lo que está en los protocolos usualmente es 21 días, sí, porque las lesiones pueden demorar muchísimo tiempo en resolver y la idea es que haya un aislamiento de contacto por esta posibilidad de transmisión también por contacto con las lesiones, que por ahí había alguna de las preguntas al respecto. El manejo usualmente si es leve, es ambulatorio, pues manejo sintomático, no tenemos un antiviral disponible pues para viruela del mono actualmente en nuestro país y ahí nos vamos acercando un poco también hacia esa expectativa, ¿sí? ¿No? Cuando yo veo todas las noticias de viruela del mono es vacunas ya, ¿sí? Hablemos un poco sobre tratamiento, ¿sí? Y vacunas. Sí, ¿Cuáles son las expectativas? sí, perfecto. Entonces, aislamiento, lo que tú dices, aquí parece que tenemos un aislamiento más largo porque particularmente este clado tiene un R0, un número de reproducción efectivo un poco más alto, al parecer, y entonces digamos que las lesiones, aquí esperamos, al paciente con varicela le decimos, por ejemplo, cuando ya deje de hacer vesículas, ya no contagia. Y al contrario de lo que dicen las abuelitas, cuando es costra no contagia. Aquí no estamos totalmente seguros. Entonces, hasta que desaparezcan las lesiones, no consideramos que deba terminar el aislamiento. Ahora, si nos estuviera oyendo un médico de adultos que hubiera visto los casos de hace 2 años, nos diría, estos tipos no saben nada, porque es que a los pacientes de transmisión sexual se les abren unas úlceras tremendas que incluso a veces requieren cirugía para que cierren.
Entonces tampoco es que esté contagiando de esas úlceras de ahí, a menos que sea un inmunosuprimido, que es un campo que anotemos por ahí, Claudia, no dejemos olvidado. Lo otro es que las lesiones pueden ser muy diferentes de acuerdo al tipo de piel. Y hasta ahora conocemos más las lesiones en piel negra. Tenemos un poco que entender más cómo puede pasar en otras razas, si bien tenemos experiencia pues, con los casos de transmisión sexual. En cuanto a tratamiento, no hay, como tú dices, un tratamiento específico. Hay algunos antivirales que se han usado, particularmente en los pacientes que se ponen graves. Porque claro, ustedes entenderán que en estas lesiones de transmisión sexual o genital, algunos pacientes se sobreinfectaban y podían hacer sepsis y tenían lesiones intrarrectales intensas y todo esto. Y entonces, por supuesto que hay pacientes en que se usan algunos antivirales. Hay uno solo por información para ustedes que se llama Tecovirimat, que es para esto, tiene aprobación. Es un medicamento que por ahora ni tenemos, ni sabemos usar, ni hay ninguna dosis pediátrica. O sea, no hay ningún estudio en pediatría por ahora. Sin duda, con lo que está pasando, obviamente nos toca aprender, tener experiencia. Y otro medicamento que tú y yo usamos en algunas cosas a veces, que es el Cidofovir y el Brincidofovir, que podrían utilizarse. Pero bueno, eso digamos es informativo. En el caso eventual que esto se complique, hay medicamentos. Pero vacunas hay, pero son las vacunas contra la viruela. Entonces, nuevamente, para los médicos y no médicos de acá, un recorderis. El último caso de viruela por allá en el 79. La última vacunación, perdón, el último caso en el 77. Eh, la vacunación se dejó hacer como en el 79, 80 en Colombia. Por esa época también la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación de la viruela, que ha sido la única enfermedad infecciosa erradicada. Y son las vacunas de viruela. Lo que pasa es que han venido de segunda, tercera y ahora hablan hasta de cuarta generación. Hay una vacuna actualmente que en Estados Unidos se conoce como la Jynneos. En Europa tiene diferentes nombres de acuerdo al laboratorio productor, pero es una cepa de viruela, pues de un virus parecido a la viruela, que se llama la vaccinia, que es un virus vivo, es un virus que está atenuado, entonces es una vacuna viva, ¿cierto? Y es una vacuna que se ha usado con un éxito bastante aceptable cuando hubo la epidemia o el brote de hace 2 años. Infortunadamente en nuestro país el acceso fue muy bajo, hubo algunos problemas importantes en la posición gubernamental para la entrada de las vacunas. Ahora parece que hay una situación un poco más abierta para poderlo tener y eso lo celebramos, pero aún así no es para ponerle a todo el mundo, no es que si yo voy y me pongo la vacuna ahorita, voy a estar protegido y la voy a conseguir en la esquina, ni nada de eso. Pero sí, digamos, se están produciendo más dosis de vacuna y ese es un tema prioritario ahorita. Pero como lo que debe preocuparnos es que el brote está en África y el mundo nos tiene que afanar todos, porque el ébola de hace 10 años a nadie le importó y terminó matando 30.000 personas, dentro de ellas casi 6.000 médicos y personal de salud. Entonces, en África, ahí está el problema, pero las vacunas los tienen es los países desarrollados. Entonces, ha habido una campaña fuerte de donación de vacunas y ahorita estamos teniendo un número importante de vacunas que se van a empezar a aplicar allá. Ante una eventualidad de una diseminación, de un spillover de la enfermedad, tenemos vacunas, tenemos posibilidades, pero por ahora tampoco son vacunas pediátricas. O sea que les estoy dando expectativas y luego los desinflo, ¿no? No son por ahora vacunas pediátricas. Además de esa que yo nombré, hay otro par de vacunas que son un poquito más difíciles de aplicar, es como escarificación como los que somos más grandes acá y que tenemos la lesión de la vacuna de viruela, los más jóvenes obviamente no la recibieron, entre otras cosas, los más grandes tenemos cierta protección por tener esa vacuna de viruela, así que a veces la edad es una buena cosa. Y entonces sí, sí tenemos vacunas y sin duda esto está en pleno auge de desarrollo, pero no es como el COVID que no teníamos y tuvimos que desarrollarlas. Ese es como el resumen de las vacunas así, un poquito superficial, claro.
Listo, no, Carlos, yo creo que cumplimos como lo que queríamos con este live, ¿sí? Básicamente es informar, ¿sí? En qué estamos, hay una alerta actualmente, ¿por qué? Porque hay una aparición de casos más graves, con mayor mortalidad, como lo dijiste, asociado al clado 1, y estamos atentos porque ya sabemos que con toda la internacionalización, viajes, etcétera, obviamente podemos tener casos también de este, ya tenemos de viruela del mono, pues del clado 2, como tú bien lo dijiste, y todavía seguimos teniendo casos, pero tenemos que estar atentos a este clado que tiene un comportamiento, por lo que se nos ha informado, ¿sí? Diferente y también con un compromiso, al parecer con mayor riesgo de compromiso también en pediatría, que hay que tener en cuenta que como toda infección viral puede tener complicaciones, particularmente en grupos de riesgo, inmunosuprimidos, embarazadas también, en niños, sí, en niños chiquitos, desnutridos, VIH, trasplantados, etcétera, oncológicos, y por eso esta población se considera población de riesgo, que el manejo hasta ahora es sintomático, ¿sí? Es sintomático, tener en cuenta que se pueden sobreinfectar las lesiones, manejo del dolor, hidratación, y estar muy atentos a esas apariciones o esas manifestaciones clínicas de complicaciones como manifestaciones neurológicas, neumonitis, encefalitis, incluso complicaciones oculares, también en el paciente, estas escalas como de severidad, ¿sí? En el paciente que se presente con muchísimas lesiones, también hay algunas recomendaciones de mirar cómo está el hígado, ¿sí? Porque pueden hacer hepatitis, ¿sí? El compromiso de este tipo de infecciones pues virales cuando los vemos que llegan a un estado complicado, y hacer pues todo el manejo que se requiere en el caso de que se indique pues hospitalización. Creo que eso era como lo que queríamos contar hasta hoy. Estén atentos, próximamente vamos a estar anunciando un webinar, incluso con la Asociación de Clínicas y Hospitales de Colombia, de las sociedades científicas, perdón, en el cual también participarás, así que atentos a nuestras redes a la información. Muchísimas gracias y bueno, creo que... Un comentario pequeño, claro. Igual, digamos que tenemos que aprender un poco de la pandemia que acabamos de tener. Eh, con mucha información, con mucha transparencia, pero con tranquilidad. Vamos a oír la información. La OMS ha dicho existen posibilidades muy altas de controlar el brote sin que se disemine por fuera y de pronto no pasa de ser una preocupación más, pero tenemos que estar pendientes. Y como dijo Clau, creo que es el 27, ¿sí, Clau? Vamos a anunciar el webinar, pero lo chévere de ese webinar es que van a estar la doctora Sandra Valderrama, que es una internista infectóloga que tuvo una experiencia gigante en el Hospital San Ignacio con los pacientes de hace 2 años y tiene mucha experiencia en el tema, en vacunación, comenzó estudios clínicos de vacunación y va a haber también la colaboración de la Sociedad Colombiana de Dermatología con amplia experiencia en los que vieron lesiones en esos pacientes y nosotros les vamos a contar la parte exclusiva de niños. Entonces, con mucho gusto estaremos ahí. Yo les agradezco mucho y nuevamente me disculpo por entrar tarde, pero pues la luz en Bogotá a veces se va y bueno, hay que pagarla también, ¿no? Se me olvidó pagarla. No, mentiras. Clau, un gustazo. Estamos Mañana nos atentos. vemos tú y yo, que tenemos una cosa que hacer mañana. ¿Ok? A hoy esta es la información que Sí, tenemos, pero la información va evolucionando. sí. Estamos súper atentos y bueno, gracias por conectarse y nos estamos viendo. Chao. Chao, que estén bien.